Y después de mucho tiempo estamos con la parte 9 de esta serie de 10 mods de Ark que deberías probar en este 2023. Y pues esta vez les traigo unos 10 mods un poco más variados. Vamos a empezar con mods de utilería y vamos a terminar con mods de dinosaurios que pueden mejorar tu experiencia. Y empezamos con el Rhino Everywhere. Este mod los agrega la posibilidad de tener la Rhinognata en todos los mapas de Ark. Como podemos ver aquí, buscamos usando el Creature Finder Deluxe, buscamos la Rhinognata y pues nos aparece la ubicación de esta, que generalmente está por los Redwoods, por ahí. Y simplemente eso, este mod agrega esa posibilidad, puedes utilizar o encontrar este dinosaurio en todos los mapas. Ahí lo agrega de forma default. También pueden configurarlo si es que van al archivo de configuración game.ini y pues ahí en el mismo mod les saldrá la descripción de cómo configurar. Bien, como segundo mod tenemos el Item Finder. Si te ha pasado de que no sabes dónde están ubicados ciertos recursos o necesitas en algún momento un determinado recurso para poder craftear algo o poder utilizar ciertas municiones, pues este mod es para ti porque al momento de buscar dicho objeto, el cual el menú se activa presionando el F3, pues podremos buscar todos los materiales, nos dice dónde se encuentra y lo podemos transferir a nuestro propio inventario. Así que es un buen mod en caso de que necesitemos este tipo de características en nuestro juego. Y ahí, como ven, pues podemos transportarlo a nuestro inventario. Ahora, si es que queremos buscar la palabra específica, pues la tenemos que colocar entre comillas, pero básicamente nos busca dentro de todos nuestros inventarios. Así que es un mod muy práctico y bueno, no les recomiendo utilizarlo con el Super Spyglass Plus porque se sobreponen las teclas. Bien, ahora tenemos el Little Structures. Este mod pues nos agrega la variedad, en este caso en tener diferentes estructuras de forma mucho más reducida, lo cual nos ahorra mucho más espacio y pues nos permite tener una mejor perspectiva del juego, ya que pues aparte de ahorrar espacio pues podemos distribuir diferentes herramientas, en este caso estructuras, y cabe resaltar de que este mod se utiliza, o bueno, depende del superestructures, solo funciona con eso, o sea, se necesita tener ese mod. Y pues básicamente es la misma funcionalidad que Superestructures, pero en tamaños reducidos. Nos permite buscar y pues transportar materiales de un lugar a otro y tener un almacenamiento casi ilimitado. Aparte de que, pues bueno, en cantidad de materiales se craftea con la misma cantidad de materiales. No por ser reducido se reduce la cantidad de materiales, sino pues se mantiene. Aparte de que en su mesa de crafteo pues nos permite poder craftear todas las estructuras del superestructuras y aparte en su mesa química pues craftear o elaborar diferentes químicos que en los morteros pues se suelen hacer. Y nada, pues básicamente es todo esto. Bien, luego tenemos el Spoiling Bean, el Warcrafts. Este mod es sencillo, simplemente nos añade una caja, es simplemente y se craftea sencillo, solo se necesita madera. Nos transforma toda la carne en carne podrida. Y esto pues nos ayuda para poder elaborar diferentes narcóticos. Si es que tienes diferentes mods que utilicen la carne podrida, pues esto automáticamente convertirá la carne, cualquier tipo de carne, en carne podrida. Y básicamente esta es su función, es muy útil y muy práctico que les recomiendo probar. Bien, ahora tenemos la Girosphere. Esta girosfera es un acoplamiento pues del Jurassic World. Ahí si ustedes han visto Jurassic Park, pues ahí ven girosferas que están ahí en la película como instrumento o vehículo para moverse de un lugar a otro. Y pues esta girosfera es lo mismo. Pues podemos tener la cantidad de girosferas que nosotros querramos. Simplemente necesitamos la estación donde ahí podemos elaborar las girosferas. Aparte de esta girosfera pues puede funcionar con electricidad o simplemente con fósforo. Una vez que tengamos el fósforo pues podemos encender la estación
Y pues esto qué hace, pues una vez que pasamos la girosfera por la estación, pues se quedará ahí anclado y pues no se moverá de su sitio. Ahora esta girosfera tiene movilidad, es mucho más sencillo moverse, pero en cuanto a materiales es muy costoso. Y bueno, si quieres reducir esta cantidad de materiales, pues les recomiendo configurarlo en el archivo de configuración del mismo juego. Y pues tiene cámara en primera y tercera persona. La cámara en primera persona es muy buena, se siente, te da otra perspectiva del juego, como si realmente estuvieras dentro de una esfera. Aparte colisiona, pero al momento de chocar con un dinosaurio no hace daño. Ahora vamos a probar cuánto de resistencia tiene contra un dinosaurio. Pues ahí vamos a golpear a este Carbonemis. Y pues al momento de golpearlo, pues una vez estando dentro, la vida de esta girosfera no baja mucho. Tiene 5000 de vida, lo cual es muchísimo. Y aguanta muy bien. Aparte de que con dinosaurios pequeños funciona como camuflaje. En cuanto a dinosaurios medianos o grandes, pues esto ya no es así, porque una vez que te golpea, por ejemplo este estegosaurio, y utiliza su habilidad especial, pues nos bota automáticamente de la girosfera. Ahora tenemos el siguiente mod de Many New Items. Este mod nos agrega diferentes herramientas, armaduras y objetos a nuestro juego, ya sea desde rifles, arcos, ametralladoras, escudos, cascos y una variedad de herramientas. Una de las características principales es que podemos tener el escudo del Capitán América y la armadura de Iron Man, pero estos solo se obtienen mediante loot crates, es decir, ahí van a spawnear dentro del mapa, pues van a caer loot y pues ahí podremos obtener esos objetos, a excepción de la armadura de Iron Man que se puede craftear pero requiere ciertas herramientas. Bien, ahora vamos a probar la armadura. Una vez que tengamos la armadura, pues tenemos diferentes tipos de armadura de quitina, los cuales es un nuevo modelo estético en cuanto a la armadura. No protege mucho más ni menos que la armadura tradicional de quitina. Aparte, tenemos disfraces que podemos agregar a nuestro personaje, lo cual nos agrega un poco más de variedad en cuanto a skins. Podemos tener un sombrero de águila, de murciélago, de lobo. Tenemos entre martillos, katanas, hachas, una ametralladora, un rifle. Y pues hace un buen daño, eso sí, hay que resaltar las ametralladoras de este mod. Y pues nada, es más que todo eso, agrega diferentes utilidades. Yo les recomiendo probar si es que necesitan muchas más herramientas, si es que necesitan diferentes armas que incluir en su juego que no estén rotos, porque hay diferentes mods que nos agregan armas que de un disparo pues pueden matar a cualquier dinosaurio dentro del juego. Este no es así, este simplemente agrega armas que son compatibles con un estilo de juego más vanilla, por ejemplo. Y en cuanto a la comba, tenemos un combo que pues adiciona torpor al momento de utilizarlo, pero no lo recomiendo en dinosaurios mucho más grandes o medianos, porque el daño que vamos a recibir va a ser mucho mayor al que nosotros causemos. Y bueno, aquí vamos a probar esta arma contra un dinosaurio que vamos a ver después, porque aquí no es muy óptimo la prueba, ya que ese dinosaurio tiene muchísima armadura. Eso lo vamos a ver después. Aquí hay un pequeño spoiler del siguiente mod que se viene. Pero pues ahí podemos ver cómo son las herramientas. Tiene una estética diferente. El combo pues tiene una estética del martillo de Thor por ahí. Y claro, no hay muchos mods de este estilo de superhéroes porque podría implicar un tipo de copyright al mod. Así que no hay muchos de este estilo. Bien, luego tenemos el Dino Colors Plus. Este mod, simplemente como su nombre lo dice, agrega diferente variedad de colores a todos los dinosaurios que existen. Para poder utilizarlo simplemente tenemos que añadir el mod. Y una vez que lo tengamos añadido a nuestro juego, pues solamente tenemos que utilizar el comando para eliminar a todos los dinosaurios salvajes y que respawneen nuevos. El cual es el chat Destroy Wild Dinos. Con eso ustedes eliminan a todos los dinosaurios salvajes.
Ahí vamos a utilizar un comando para spawnear dinosaurios para ver los colores nuevos que nos agrega. Son muchísimos colores nuevos. Nos desbloquea colores que antes se limitaba el juego para ciertos dinosaurios, pues aquí tenemos muchísimos más. Y bueno, continuando tenemos ahora el mod que les había hablado antes, es el Elemental Arc. Es un mod el cual pesa 2 GB aproximadamente, pero lo que nos agrega es lo siguiente. Aquí vamos a ver el Excel, una hoja de cálculo que nos proporciona el mod, en el que nos menciona que agrega como 11 elementos, dinosaurios elementales a nuestro juego. Y también, así como habrán pensado en un inicio, tiene debilidades y fortalezas contra un tipo de elemento u otro. Y también se mantiene neutral en caso de que sean del mismo elemento. Y tenemos diferentes dinosaurios. Ustedes pueden revisar ahí la hoja de cálculo. Tiene para poder spawnear mods, los ítems, los dinosaurios, dónde spawnean, cómo configurar el archivo .ini, si se quieren deshabilitar la función de debilidad y fortaleza de un dinosaurio, es decir, que ya no afecte eso y simplemente sean dinosaurios elementales sin debilidades ni fortalezas. Bien, ahora vamos a ver un poco acerca de los dinosaurios que nos trae. Por ejemplo, vamos a probar este lobo, ya que es mucho más fácil de utilizar, solo se necesita montar y no necesita montura. Vamos a probar contra este mamut. Nosotros somos un lobo elemental de tipo fuego y nos enfrentamos a un mamut de tipo roca. Nos demora mucho más y a pesar de que es de nivel 9, nosotros somos de nivel 300 aproximado y bueno 200 y le generamos solo 62 de daño. Bueno, al eliminar un dinosaurio de un elemento, pues nos da una esencia de ese mismo elemento. Con esa esencia pues podemos tamear a los dinosaurios elementales, se utiliza para el tameo como alimento y aparte podemos craftear ciertas cosas. Ahora, utilizando a este dinosaurio, bueno, este lobo, vamos a probarlo con su contrapic, que en este caso sería un Dedicurus de roca, y pues nos genera mucho más daño. O sea, a pesar de que es un nivel bajo, nos genera daño, que es una reacción. Ahora, si lo utilizamos contra alguien que somos mucho más fuertes, que en este caso es el elemento hielo, pues generamos mucho más daño y aparte generamos quemadura o explosión. Y nos enfrentamos ahora a un mamut de tipo roca, pues nos genera mucho más daño y no le hacemos nada de daño. Ahora, si se enfrenta, en este caso un tiranosaurio de tipo roca contra un mamut de tipo roca, pues el daño se mantiene, no genera mucho más daño ni genera menos, así que es un daño constante. Ahora vamos a probar a este lobo de tipo hielo contra un mamut de tipo roca y le hacemos un daño normal, no es un daño elevado. Bueno, ahí pueden revisar la hoja de debilidades y fortalezas que nos añade el mod y es un muy buen mod, ahí yo les recomiendo probarlo. Nos añade mucha temática diferente para diferentes servidores que nosotros querramos probar, si es que queremos utilizar esta temática que tiene un estilo Pokémon, ya al tener diferentes elementos, dinosaurios elementales, son muchísimos, nos añade una variedad tremenda de dinosaurios. Aparte, los estilos de los dinosaurios son muy buenos y son compatibles con la mayoría de mods. Son, por así decirlo, stackables, es decir, que tú añades un mod, no va a alterar a este. Y ahí pueden revisar la información del mod, que en la descripción, bueno, en el comentario fijado dejaré el link a todos los mods que vayamos colocando en esta lista. Aparte podemos buscar los dinosaurios elementales utilizando el Creature Finder Deluxe, el clásico buscador de dinosaurios, y nos saldrá ahí todos los dinosaurios disponibles. Una vez que lo agregamos es sencillo, cuando agregamos el mod pues nos aparecerá todos los mods, todos los dinosaurios disponibles del mod y pues no tendremos que hacer nada más, así que les recomiendo probarlo. Como noveno mod tenemos el Confuciusornis. Este dinosaurio es muy pequeño a comparación de los otros, pero es de la temática de cuidado y recolección de huevos fertilizados y huevos. Aparte que nos permite incubar y nos
va a otorgar la impronta por nosotros al dinosaurio. Por ejemplo, aquí vamos a parear a dos Argentavis. Y algo que no mencioné del anterior mod es que para parearlos tienen que ser del mismo elemento, si no, no funciona. Bien, aquí recolectó el huevo y lo pone dentro de la cesta. En este caso el Confuciusornis tiene diferentes opciones que se activan presionando la tecla E. Y en este caso lo ha guardado. Pero si queremos que lo incube, tiene que tener habilitada la opción de Egg Hatching, que es decir, incubación de huevo. Ahí está la opción. Una vez que tenga esta opción, pues va a incubar el huevo. Y cuando lo termine de incubar, pues el dinosaurio eclosiona. Bueno, el huevo eclosiona. Y una vez que haya eclosionado, pues se asignará la crianza de ese dinosaurio al Confuciusornis. Podemos nosotros colocar el nombre si estamos cerca. Si no, pues se quedará por default. Y el Confuciusornis automáticamente, aunque no tenga comida en su inventario, empezará a alimentar a nuestro Argentavis, le dará impronta y comenzará a subir y a madurar. En este caso el servidor está configurado para que madure muy lento, por lo tanto pues ahí yo les recomiendo que ustedes vayan probando, configurándolo. Y pues tiene diferentes opciones, es un mod que yo les recomiendo probar, porque nos agrega y nos ahorra tiempo de nosotros estar criando o estar pendientes de todos los huevos o criaturas que nosotros reproduzcamos en nuestro juego, en nuestro mundo de Ark. Así que ahora continuamos con el último mod, el cual es Monsters and More. Este mod nos agrega 5 criaturas diferentes, cada una de estas tiene variaciones. Ahí podemos ver a un Acrocanthosaurus, a un Carcharodontosaurus, pero de diferentes estilos. Y vamos a probar cómo nos tiene una habilidad diferente. Podemos ver que con un clic derecho activamos un rugido, con la C habilitamos un pisotón, el cual es muy fuerte. Tenemos la X que nos permite dar un giro, el control otro rugido. Y bueno, cuando lo dejamos suelto, pues activa sus habilidades por sí mismo, tiene una carga. Es muy interesante. Aparte de que nos agrega una dificultad extra al poder encontrarnos con estos dinosaurios. Ahora tenemos al otro, el Carcharodontosaurus, de versión Monsters and More. Es muy diferente a los otros, al Carcharodonto tradicional. Tiene un giro para poder hacer daño en área, una mordida. Tenemos a este otro dinosaurio, el cual genera sangrado utilizando el clic derecho con su cuerno. Con la X pues nos permite levantar a dinosaurios pequeños y hace una animación de golpe. Es muy bonito la animación, es interesante este dinosaurio que nos agrega. Y luego tenemos a este otro que funciona tanto en mar como en tierra, pero su hábitat natural es el mar y pues nos permite movilizarnos de mucho más rápido a través del agua. Yo les recomiendo probarlo. Son 5 criaturas diferentes, cada uno tiene un estilo diferente y en cuanto a colores y modelo está muy bien optimizado. Tampoco es que pese mucho el mod, es muy ligero, ustedes lo pueden descargar, ya que al tener una cantidad de mods dentro de nuestro juego pues puede ocasionar cierto lag. Bien, con esto hemos terminado estos 10 mods, espero que les haya gustado. Si es así, pues denle un like, así apoyarán al canal. No olviden de suscribirse, que estaré trayendo mucho más contenido. Pues esta vez estaré más activo, ya que en estos últimos días estaba con full trabajos y eso, que no me permitió subir tantos videos ahora. Pero bueno, ahí estaré respondiendo también los comentarios y dudas que tengan ustedes acerca del mod. Iré trayendo otros 10 mods y ya tendremos ya la lista de 10 capítulos para esta serie. Y en total tendríamos más de, bueno, aproximadamente serían exactamente 100 mods. 100 mods del juego. Y pues con 100 mods se pueden hacer muchísimas cosas. Y bien, ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Y adiós.